Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En la próxima charla vamos a hablar de TEP casi fatal, cuando la anticoagulación no alcanza, a cargo del doctor Horacio Casabe. El doctor Horacio Casabe forma parte del servicio de la Fundación Favaloro. Es especialista en cardiología y es jefe del servicio de cardiología del Instituto Cardiológico y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo antes de ser cardiólogo hice muchos años clínica y realmente yo ya tengo muchas canas y vi en todos estos años los cambios positivos que hubo hacia esta enfermedad, que en los países donde tienen buenas estadísticas figura como el tercer evento en mortalidad después de los síndromes coronarios agudos y los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles fueron los cambios recientes que vimos en todos estos años en la embolia de pulmón? Bueno, primero, la disponibilidad de la angiografía por TAC multicorte, que realmente hace que tiene una especificidad y una sensibilidad realmente muy alta, y los servicios que tienen esta tecnología hacen diagnóstico realmente precoz y con bastante exactitud. Después, en los últimos años se estratificó el riesgo con algoritmos pronósticos validados con ciertos modelos y ciertos scores. Y en el tema del tratamiento ya tenemos bastante claro cuál es el rol de la trombolisis sistémica y la aplicación de los nuevos anticoagulantes directos. Para diagnóstico, bueno, usamos además de la presunción clínica, score de Wells, por todos conocidos, con posibilidad leve, intermedia y alta. Y estos autores italianos, los italianos tienen muchísimo hecho y publicado, y muy bueno, muchísimas gracias, en embolia de pulmón. Sí. Resumieron cuál es el cuadro clínico del TEP agudo. El TEP agudo puede ir desde la muerte súbita hasta un hallazgo en un paciente que se está estadificando para un cáncer. Muerte súbita, distrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria típica con hipoxia y hipocapnia, símil a una crisis asmática, síndrome febril con pseudoneumonía y derrame pleural, insuficiencia cardíaca aguda derecha, hipotensión shock, que en general es el TEP masivo, insuficiencia cardíaca izquierda con congestión pulmonar, dolor pleurítico con o sin hemoptisis, y también pueden simular un síndrome coronario agudo. Puede haber embolismo paradojal, síncope, bloqueo AV completo con ritmo ventricular, FA persistente, es decir, taquicardias supraventriculares o aleteo auricular, trombosis venosa profunda con TEP silente, la hipoxemia con posición erecta, la platimnea o ortodoxia, dolor abdominal sin abdomen agudo y delirio. Les voy rápidamente a mostrar dos casos del último mes o de los últimos 2 meses. Esta es una mujer que se internó por síncope, 75 años, ya había tenido 2 cuadros anteriores sincopales que se adjudicaron a QT largo adquirido por amiodarona 1 y otro por contexto de taquicardia paroxística supraventricular que se ablacionó. Y en abril ahora del 2019 tuvo un episodio de síncope en 2 oportunidades durante la mañana sin otra sintomatología. Entró compensada hemodinámicamente, taquicárdica, afebril, con un electro que no decía demasiado, y un eco con una dilatación del ventrículo derecho y una función sistólica disminuida en forma moderada, y un aumento de la presión sistólica de 52 milímetros de mercurio. Ahí está la sistólica del ventrículo derecho. Se le hizo un eco de miembros inferiores, tenía una trombosis venosa profunda, supra infrapatilar subaguda de bilateral, y la angiotac, es la que vamos a ver ahora, tiene importantes trombos en ambos troncos pulmonares. Acá se ve muy bien. Y esto es algo que es un soft que hay en la fundación, donde se puede ver la perfusión. Una vez que se hace el TAC, se le hace una perfusión al paciente y lo que se puede ver son las áreas de mala perfusión, que son estas, más oscuras,
Yo soy daltónico, ¿no? Pero son las más oscuras, estas de acá. Para mí es un problema ver esto. Bueno, nos pusimos a buscar si es común el síncope en los pacientes con embolia de pulmón. Bueno, en el año 2016, los italianos nuevamente presentaron un trabajo donde a 560 pacientes internados por síncope se descartó embolia de pulmón en el casi 60%, quedaron 230 pacientes y se identificó de esos 230 en 42.7% con una prevalencia del 17.3%. Es decir, que no es tan raro que un paciente con una embolia de pulmón significativa, submasiva, como tenía este paciente, se presente con síncope. 1 de cada 6 pacientes hospitalizados con el primer episodio de síncope. Esta es otra paciente, 78 años, típica, inmovilización por artrosis, empezó con disnea progresiva, estaba en un sanatorio periférico, lo mandan para la Fundación Favaloro, a su ingreso estaba estable hemodinámicamente, saturaba mal y tenía simetría de miembros inferiores, tenía dímero D altísimo, troponina muy alta, 9,75 y BNP de 9,90, es decir que ya había injuria miocárdica, tiene una dilatación severa del ventrículo derecho, y una disminución moderada de la función sistólica del ventrículo derecho, con una sistólica pulmonar de 50. Tenía también una trombosis venosa profunda y la angiotac es esta que les voy a mostrar ahora. Fíjense las importantes trombosis que tiene el tronco de la pulmonar. Hay un tronco cabalgando en la bifurcación. Ahí se ve muy bien. Y estos son 2 ejemplos del último mes y realmente se ve con bastante frecuencia. Para lo que vamos a ver después, esta era una embolia, un tromboembolismo de pulmón submasivo de riesgo intermedio alto. Cuando uno tiene un cuadro clínico de embolia de pulmón, trata de evaluar cuál es el riesgo. Hay muchos scores, este es el que está más utilizado, el PESI, que da determinado puntaje según la edad, según el sexo, si el paciente tiene cáncer o no, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene taquicardia, si la presión sistólica está por debajo de 100, si está taquipneica, bueno, y ahí se puede ver cómo el paciente 1 o 2 tienen un riesgo bajo, con una mortalidad baja, y ya 3 y 4 es un riesgo elevado. Con un sencillo puntaje, incluso hay una versión simplificada, uno al entrar el paciente con el diagnóstico de embolia de pulmón ya puede clasificarlo en riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Como dijimos antes, puede ser desde muerte súbita hasta asintomático. En las grandes series, la mortalidad de la embolia de pulmón, es en los pacientes que están hemodinámicamente estables del 15%. Esto es series de la década del 2000, 1999, Goldhaber en el Lancet. Si están inestables, es decir, que están en shock o con hipotensión, esa mortalidad pasa a un 58.3%. En los últimos años mejoró estas cifras, pasaron a ser 3.4% y 31.8%. Esta es una publicación muy interesante que apareció ahora en el último número de la Revista Argentina de Cardiología y es el registro de la CONAREC de tromboembolismo de pulmón. Este registro son 684 pacientes consecutivos de 75 centros con residencia de cardiología reclutados entre octubre del 2016 y noviembre del 2017, en un año. Fue prospectivo, el diagnóstico se hizo en el 90% de los casos por TAC multicorte y en un 10% por centellografía más alta probabilidad clínica. Se indicó 70% de anticoagulación e internación y terapia de reperfusión en el 13%, pero es muy importante que solamente 50 de 102 pacientes que tenían muy alto riesgo con inestabilidad hemodinámica recibieron alguna terapia de repercusión. Es decir que hay un porcentaje importante de pacientes que no recibió una terapéutica
adecuada. Y la mortalidad hospitalaria es alta, del 12%. Es interesante porque tenemos datos propios de nuestros hospitales. El pronóstico entonces va a depender del cuadro clínico, hemodinamia, hipotensión arterial o shock, da un pronóstico muy severo, de la disfunción del ventrículo derecho y de la injuria miocárdica, aumento de troponinas y BNP. La disfunción del ventrículo derecho con imágenes por ecodoppler cardíaco, la TAC multicorte también nos da una idea de cómo está, es decir, es importante la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Cuando aumenta el ventrículo derecho, esa relación pasa a ser mayor. La injuria miocárdica se mide por troponinas, las troponinas aumentadas aumentan la mortalidad aún en pacientes estables, y el BNP es muy sensible. Si el BNP está normal, ese paciente tiene muy buen pronóstico y se puede enviar a su casa con tratamiento anticoagulante. Este es un trabajo, un metaanálisis de Agnelli y Beccatini ya de hace muchos años, donde se ve que los pacientes con troponina tienen un odds ratio para mortalidad mayor que los que tienen troponina normales. Pasamos entonces al TEP masivo o submasivo, el de alto riesgo. Esta es la fisiopatología. Hay un brusco aumento de la poscarga con dilatación del ventrículo derecho, con insuficiencia tricuspidia, aumento de la tensión de la pared con activación neurohormonal, aumento de la demanda de oxígeno, isquemia del músculo del ventrículo derecho, disminución de la contractilidad, disminución del volumen minuto derecho, disminución de la precarga con bajo volumen minuto, caída de la presión sistólica, y es un círculo vicioso que lleva a la muerte del paciente. Cuando uno sospecha una embolia de pulmón aguda, es decir, el paciente llega y clínicamente tiene una alta probabilidad por el score de Wells, y estamos ahí por hacer el diagnóstico con alguna técnica, la primera pregunta que uno se hace es si el paciente está en alto riesgo, ¿tiene hipotensión o tiene shock? Si está en alto riesgo, uno podría estar ya con la posibilidad de darle trombolisis sistémica. Es un tema que después podemos discutir. Si no, no es un paciente de alto riesgo y uno puede esperar hasta el diagnóstico y empezar la anticoagulación. Esto es lo que yo les decía antes. Para los europeos está el riesgo elevado, que es shock o hipotensión, un riesgo intermedio, que es un intermedio bajo, cuando no tienen ni signos de disfunción del ventrículo derecho ni anormalidades de laboratorio, y alto cuando tienen estas dos cosas, cuando tienen ambas cosas, y bajo cuando no tienen nada de esto. Durante mucho tiempo a pacientes con tromboembolismo de pulmón intermedio, submasivo, con buena estabilidad hemodinámica, se les indicaba trombolisis, sin saber muy bien si eso estaba bien hecho o no estaba bien hecho. Hasta que apareció este trabajo, que es el PATHO del New England del 2014, un trabajo muy bien hecho, en donde se le administró a pacientes con descompensación hemodinámica, con tromboembolismo de pulmón intermedio estables, a 506 tecnecteplasa y a 499 placebo. ¿Y qué es lo que se vio acá? Que funcionó mucho mejor desde el punto hemodinámico la infusión del trombolítico, porque hubo 2.6% de muerte con el trombolítico y 5.6% de muerte en aquellos que recibieron placebo, con una P de 0.02. Pero, ¿qué pasó con la hemorragia mayor? Hemorragia intracraneal tuvieron el 6.3 pacientes de los pacientes trombolizados, es decir, 32 de 506, y solamente 6 pacientes de 499 del placebo, con una P muy significativa. Por lo tanto, en pacientes con riesgo intermedio, la terapéutica trombolítica previene la descompensación hemodinámica, pero aumenta el riesgo de hemorragia mayor y de stroke. En nuestra fundación se publicó en el 2016 un trabajo retrospectivo de 30 pacientes a los cuales con tromboembolismo de pulmón submasivo. A 12 pacientes se los trombolizó y a 18 no se los trombolizó.
A los pacientes que se los trombolizó se vio claramente que la presión sistólica del ventrículo derecho bajaba en forma significativa con una P de 0.01. De la misma manera, el BNP de 509 bajaba en forma franca. Es decir, que sacamos las mismas conclusiones. El tratamiento trombolítico de riesgo intermedio reduce y mejora hemodinámicamente al paciente. El número es muy pequeño para sacar conclusiones con respecto a las hemorragias. Cuando el paciente tiene un tromboembolismo de pulmón masivo, con hipotensión sistémica o con shock, hay 5 cosas que se pueden hacer con este paciente. Primero es la trombolisis sistémica, que ya más o menos vimos cuáles son los problemas que tiene. Segundo, la trombolisis localizada, asistida por un catéter con ultrasonido, que esto ya les voy adelantando que es lo único que la FDA tiene aprobado para estos pacientes, además de la trombolisis sistémica. La trombectomía percutánea, que está en experimentación todavía. La embolectomía quirúrgica, que se sabe desde hace muchos años que se puede hacer, pero realmente tiene una altísima mortalidad y son pacientes que están muy mal, muy mal. Y por último, los fitos de Banacaba, que no voy a tocar porque sé que hay una charla después que toca. Ah, fue antes, bueno. Entonces ya saben más que yo del tema. Este fue uno de los primeros trabajos randomizados de trombolisis asistida por ultrasonido en pacientes con tromboembolismo de pulmón intermedio, con riesgo intermedio, es decir, submasivo. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Bueno, reclutaron pocos pacientes, no muchos. Es un grupo alemán, 30 pacientes que recibieron heparina solamente, y estos pacientes además recibieron ultrasonido y trombolíticos. ¿Y qué es lo que vieron? Que en el grupo con ultrasonido se redujo la relación que yo les había dicho antes, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, es que estaba aumentado el tamaño del ventrículo derecho, de 1,28 a 0,99. Y a 90 días hubo solamente una muerte en el grupo con heparina, no hubo sangrado mayor y hubo 3 episodios de sangrados menores. Por lo tanto, el régimen con ultrasonido fue superior a la anticoagulación sola. Este fue uno de los primeros estudios que empezó el tema. Y este es el grupo de Goldhaber, que es el de Seattle, el estudio Seattle 2. Acá sí incluyeron 150 pacientes con embolia de pulmón masiva o submasiva, es decir, 31 y 119 pacientes, y utilizaron TPA, 24 miligramos con un solo catéter, o 2 catéteres de 12 horas, o si no uno, 24 horas, con una dosis que no pasó de 24 miligramos. Y lo que vieron, sí, fueron más o menos, repitieron el hallazgo anterior, que el diámetro del basal a las 48 horas por procedimiento bajó de 1,55 a 1,13, la relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Disminuyó la presión sistólica pulmonar de 51 a 37 con una P muy significativa. Hubo solamente un sangrado mayor, con un hematoma con hipotensión transitoria, no hubo hemorragias intracraneales, y 15 menores. En base a este trabajo, la FDA aprobó esta metodología. Acá está más o menos, bueno, este es el trabajo, como hubo 25% de disminución del tamaño del ventrículo derecho, 30% de disminución de la presión pulmonar y 30% de la obstrucción, disminución de la obstrucción. Este es otro trabajo con varios métodos, donde tomaron embolia masiva, 28 pacientes, y submasiva, 73, con, trombectomía mecánica o farmacológica o farmacomecánica, utilizando las dos cosas, o si no, directamente trombolisis dirigida por catéter a baja dosis, y también tuvieron muy buen éxito, 24 de 28 pacientes masivos y 71 de 73. No hubo complicaciones ni hemorragias mayores. Esto es un resumen de los diferentes métodos que hay para tratar
la embolia de pulmón. Bueno, la anticoagulación sistémica es fácil, barata y lo puede hacer cualquiera. La trombolisis sistémica también la puede hacer cualquiera, tiene el problema de la hemorragia intracraneal, es decir, que hay que evaluar muy bien el tema del sangrado. Y después, perdón, ¿cómo se va para atrás? No, para atrás. No, che, estoy haciendo todo mal. ¿Para atrás cómo se va? Ahí está. Ahí. Gracias. No, por favor. No. No estar muy cerca porque sí. Eso. Gracias. Perfecto. Bueno, y después todo el resto que está acá, salvo la embolectomía quirúrgica y los filtros de vena cava, está en fase experimental. Acá está el Ecosonic, que es el ultrasonido, que es el único que está probado, el de arriba, y el resto, Angiovac, el Frautiner, el Indigo System y el Angiojet están en fase de experimentación. Este es un caso, el único caso que está publicado de la Fundación Favalor. Era una chica, la recuerdo muy bien, tomaba anticonceptivos, tuvo una trombosis venosa profunda, tuvo un cuadro típico con disnea, una presión sistólica de la pulmonar de 72 milímetros de mercurio, un BD dilatado con deterioro moderado a severo de la función sistólica. Se le dio trombolisis sistémica de TPA 100 miligramos en 2 horas, sin embargo la paciente no mejoró, empeoró. Entró a hipotensarse en forma franca y ahí se le pidió al doctor León Valdivieso, del equipo de hemodinamia, que hiciera algo y, con un catéter de hemodinamia, en realidad. Hizo una trombofragmentación y aspiración por cateterismo y la paciente mejoró en forma franca, con caída de la presión sistólica de la arteria pulmonar y recuperación de la función sistólica del ventrículo derecho. Eso motivó un reporte en la revista Medicina. Esto está muy en boga actualmente. Está bien. Esto está muy en boga actualmente y es así como está el Heart Team para el TAVI, está el equipo multidisciplinario para tromboembolismo de pulmón, que las siglas en inglés son PER, Pulmonary Embolism Response Team. La gente del Massachusetts General Hospital lo tiene muy afilado todo este tema y ya en varios lugares de Estados Unidos está activado, lo hacen en forma remota. Bueno, es multidisciplinario, está hematología, el cirujano cardiotorácico, ecocardiografía y radiología, terapia intensiva, cardiología intervencionista y medicina vascular. Bueno, para concluir, al efectuar el diagnóstico de TEP agudo se debe clasificar el riesgo del paciente. Para eso el score PESI es el más validado y es muy útil. Pacientes que tienen bajo riesgo, anticoagulación solamente, más todo el apoyo que requieren. Si el paciente tiene riesgo intermedio, anticoagulación y seguimiento estricto, porque en el peito hubo un 6% de los pacientes que seguidos tuvieron una hipotensión importante y ahí tuvieron que hacer otras cosas como trombolisis sistémica. Cuando el paciente tiene alto riesgo, tenemos la trombolisis sistémica, evaluar el riesgo de sangrado en el paciente, es decir, cada paciente es un individuo con sus problemas, y la trombolisis dirigida por ultrasonido, que en nuestro medio, recién lo hablábamos con la doctora, con las hematólogas de la Fundación Favaloro, me parece que nadie lo tiene. Es un aparato, eso que mostré antes de la FDA, es un aparato que en sí es muy costoso y cada catéter es muy costoso. En casos in extremis se puede intentar en centros que tienen disponibilidad de embolectomía quirúrgica y es fundamental el trabajo multidisciplinario en equipo. Bueno, muchas gracias.